Hablamos de un año sin gobierno en España y hablamos también, es imprescindible hacerlo, de la caída del bipartidismo, así ya como un hecho, casos de corrupción, etcétera, etcétera. Hay despolitización en la sociedad española, a pesar de todo ese ranking de corrupción, a pesar de la supuesta y aparente emergencia de Podemos, de una presunta izquierda, una aparente izquierda que intenta desligarse de la izquierda. ¿Cómo está la movilización? ¿Cómo está el 15M? ¿Cómo queda todo eso? Los que dicen no nos representan. Hoy España necesita una remodelación política, una refundación política. Hoy más que nunca el jefe de Estado demuestra su inutilidad. Y España necesita un nuevo gobierno, España necesita una nueva manera de hacer política. Vamos entonces a poner el punto en ello. Nuestros enemigos y nuestros adversarios son la crisis económica y el paro. Yo me comprometo a decir la verdad. Mientras la prensa hegemónica española instala la matriz de sin gobierno y de crisis humanitaria para nuestra nación, para Venezuela, aquí en Sudamérica, allá en España ya se sopló una primera velita de sin gobierno. Ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni el Partido Popular, ni Unidos Podemos, ninguno de esos partidos se ponen de acuerdo finalmente. Entre tanto, siguen los desalojos, sigue la crisis que señala a otros para ocultar sus miserias políticas, jurídicas y humanas. Nos vamos a Europa, donde analistas están asegurando que aún con gobierno bajo ese mismo sistema, nada para la crisis económica. España, ¿el verdadero Estado fallido? Ponemos el punto en la I. 2008, crisis económica que hasta la fecha no cesa. 2011, surge el movimiento 15M ante el bipartidismo de la élite burocrática española. El 15M hablaba por quienes decían no nos representan. 2012, 2013 y 2014, años convulsos, asambleas barriales y del 15M, movilizaciones de indignados, manifestaciones sindicales mineras y por reivindicaciones nacionalistas catalanas. 2014, surge Podemos contra la hegemonía bipartidista imperante, consiguen 5 escaños en las elecciones de mayo. Diciembre de 2015. Tras las elecciones generales, Mariano Rajoy no se presenta a su investidura. Sánchez se presenta a la investidura pactando con Ciudadanos, la nueva fuerza representativa de la derecha española. Junio 2016. Segundas elecciones generales. La participación electoral bajó un 3.2% y los dos partidos más perjudicados fueron Unidos Podemos, que presentó candidatura conjunta con Izquierda Unida, y Ciudadanos. En estas elecciones triunfa el PP al conseguir 137 diputados. Vamos a dar la bienvenida a esta hora a nuestro cómplice en la investigación, está en España, Vicent Montagut. El tema es crucial, el tema es importante y pareciera que es una cadena sin fin de hechos. Así que vamos a ir a la calle y a preguntar cómo ven los ciudadanos justamente esta cuestión en España. Vicente, damos la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por ser mi cómplice. Hola, muy buenas tardes desde Madrid. Marcela, saludos a toda nuestra audiencia. Pues hoy mismo hemos estado preguntando a los ciudadanos en la calle qué opinan de la situación política para enviaros unas entrevistas y podemos confirmar que hay cansancio, que hay preocupación e incluso malestar. Entre los ciudadanos que se identifican con posiciones de izquierdas, pues porque han votado 2 veces consecutivas este año con la esperanza de que cambiaran las cosas, de que fuera posible construir una mayoría alternativa a la de Mariano Rajoy, y esto finalmente parece que va a ser imposible. Esos ciudadanos culpan a los líderes de izquierda de no haber hecho todo lo posible por forjar
estas alianzas. Y entre los ciudadanos que se identifican con posiciones de derecha, pues porque creen que ha sido un año perdido y que le correspondía gobernar a Rajoy como líder de la fuerza más votada en las últimas elecciones, aunque Mariano Rajoy no haya movido un dedo literalmente para intentar sumar apoyos a su investidura. Aunque cualquiera se fía de las encuestas, no ya en este país, en todo el mundo, tenemos que decir que todo esto que estoy diciendo se ve reflejado en mayor o menor medida en todas las encuestas que se están publicando. La última, la del Centro de Investigaciones Sociológicas, el Instituto Demoscópico de Referencia en España, señala que hasta el 87% de los ciudadanos califica la situación política en España como mala o muy mala. Hay incluso más preocupación ciudadana en estos momentos por la situación política que por la situación económica, por la crisis, que es calificada como mala o muy mala por el 64% de los españoles. Marcela. Me da mucha curiosidad ir a ver los testimonios, sondear opiniones, ver qué obtuviste en la calle y luego regreso contigo, Vicente. Vamos a ver entonces ese material. Estamos pagando una serie de señores que se supone que tienen un trabajo que es gobernarnos y no lo están haciendo. Y ya me da igual, yo te digo la verdad, que mejor lo haga. Yo me da lo mismo que sea del PP, que sea del que sea. Pero lo que sí quiero, por favor, es que trabaje. Están desenmascarando ciertas posturas que ya existían previamente de una manera tácita. Es decir, un acuerdo en medidas fundamentales entre los partidos, digamos, del régimen, y todo se está un poco dando la vuelta y hay una tensión y un circo mediático que no tiene nombre, ¿no? Sí dicen que es irrisorio para el mundo entero lo que puede ocurrir y que haya unas terceras elecciones. Yo pienso que es más irrisorio que un gobierno metido en la corrupción de tal manera siga gobernando y que los españoles lo consintamos. Eso sí que tendría que ser una vergüenza no nacional, sino internacional. Pero bueno, con todo eso te imaginarás que contenta, pues no estoy. Vicente, hay algo importante aquí. Veíamos que era un año que decías, un año perdido, lo vamos a calificar así, con lo cual las esperanzas también están perdidas. Y quiero preguntarte si asocian lo perdido con un desgobierno en España, estos ciudadanos. Sí, es que la falta de un gobierno, o sea, tanto tiempo con un gobierno en funciones, pues tiene muchísimas consecuencias. Mira, Marcela, que en este país no se ha aprobado una sola ley en casi un año, que tenemos un gobierno en funciones, el de Mariano Rajoy, sin control parlamentario, sin ser sometido a las preguntas del resto de fuerzas parlamentarias que componen el Congreso de los Diputados. Y ha sido un gobierno prácticamente ausente en el escenario internacional. El gobierno de España ni ha estado ni se le espera en conflictos tan importantes como, por ejemplo, el golpe en Brasil. No se ha pronunciado sobre esto. Tampoco ha tenido un papel activo en todas las crisis que están abiertas en Europa en estos momentos. Este martes tuvimos la ocasión de asistir a un intento de desahucio aquí muy cerca de Madrid. Un hombre, Yamal, su mujer y sus 4 hijos de corta edad estuvieron a punto de quedarse en la calle por no poder pagar una vivienda digna. El hombre no trabaja desde 2009, no tiene un contrato estable desde 2009, por tanto dejó de pagar el alquiler, lo desahuciaron, después ocuparon una vivienda ilegalmente porque no tenía más remedio y ayer la familia entera estuvo a punto de quedarse en la calle y de hecho hubiera ocurrido esto si no hubiera sido por un grupo de activistas que intentaron conseguir paralizar el desahucio. Así que esta es la situación, Marcela, en estos momentos en este país. Gracias, Vicente. Gracias por este trabajo. Vamos a seguir analizando los hechos, vamos a seguir poniendo el punto en la I. La legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos protección frente a las hipotecas.
100.000 familias perdieron su vivienda habitual en los 2 últimos años. Entre 2009 y 2015, el gasto público de vivienda se redujo en los presupuestos generales del Estado en más de un 50%. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? El PP aprobó leyes antidemocráticas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, para legalizar la represión contra las protestas e inaugurar un Estado policial de facto. Octubre 2016. España cumple un año sin gobierno y todo sigue igual. Aníbal Garzón es sociólogo y analista internacional. A esta hora nos acompaña justamente con esta hipótesis de trabajo que desarrollamos en este punto en la I. Bienvenido, Aníbal, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con vosotros. Gracias por la invitación. El tema de hoy y la hipótesis ya la vamos a develar, pero hablamos de España pensando en un Estado fallido. Quiero preguntarte en principio, ¿los resultados de las elecciones pueden mostrar como evidencia 3 o más culturas políticas en tu país y que ninguna de esas culturas sea atendida por los partidos en pugna? ¿Es posible pensarlo así? Bueno, España no hay que olvidar el contexto histórico, un contexto de un golpe de Estado y una dictadura. En España hubo una ruptura democrática justamente que parece que es lejano, pero culturalmente no es tan lejano, que es la guerra civil del 36 al 39. Esa ruptura que hubo entre, bueno, pues una derecha no democrática, una derecha franquista, una derecha clerical, que no ha dado espacio muchas veces a democratizar el país. Y esa Constitución del 78, que fue después de cuando muere Franco, parece ser que hubo una apertura, pero hoy nos estamos dando cuenta que no es así. Vemos, por ejemplo, de cómo hay una cultura de la élite, del concepto casta, ¿no? que nació de esa política, ¿no? Que por eso hizo saltar mucha gente a la calle el 15M, ¿no? Hace 5 años, que esa élite, el IBEX 35, esa política de derecha, esa conservadora, que lleva incluso lo que es partidos prioritarios como el Partido Popular, como es el caso de Ciudadanos, y la élite del Partido Socialista. No olvidemos que el Partido Socialista ha tenido una crisis interna por ese choque entre la élite, liderada por Felipe González, por Susana Díaz del Partido Socialista, que han roto con lo que es la historia de un partido socialista. El Partido Socialdemócrata dejó de ser socialdemócrata, dejó de ser socialista en la tendencia obrera. Y esa línea de esos 3 partidos son justamente los que son los partidos del régimen, del IBEX 35, y que han llevado 2 visiones. Una, la política derechoide, la política neoliberal, la política económica neoliberal, pero también la línea de Estado, la línea de España, una España mononacional, una España que no está abierta tampoco a la cultura ni catalana ni vasca. Y esos son los 2 conflictos que se viven actualmente. La crisis económica y esos 3 partidos, Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular, que no se abren a esa línea plurinacional. Luego tenemos el concepto contradictorio, el concepto dialéctico, el concepto de la gente. Y ahí vemos cómo hay fuerzas políticas como Podemos, que salió hace unos años, hace 3 años, salió en el aparato institucional y representa a una línea política de izquierdas, una política alternativa, una política de ruptura, pero también abierta a que en España existen diferentes naciones, donde también está el tema de Cataluña, que es algo evidente actualmente, donde esos partidos del Partido Socialista, PP y Ciudadanos no quieren que la gente vote su derecho a decidir, que es el derecho del tema catalán, o incluso llevar a una solución al conflicto vasco. Por lo tanto, es actualmente lo que se vive, por eso hay un bloqueo actual en España que vive de eso, de 2 tendencias políticas, los que son los de arriba, que se dice, los que son los de abajo, ¿no? La mayoría de la población, el 99%, que empieza a tener una fuerza institucional, pero que no se llega a un pacto porque, bueno, por lo que vemos, la gente de la política de derechas no es un aparato democrático. El Partido Popular proviene de eso justamente, de la tendencia franquista, y para ellos hablar de Cataluña o hablar de los derechos laborales de las clases minoritarias es algo que rompe con su institucionalidad. Eso es actualmente lo que se vive en España y, repito lo inicial, reproduce eso de la guerra civil del año 36, de cómo un sector de la derecha y conservador no era democrático y no aceptaba la república de ese momento, del año 31 hasta el año 36. Hablabas de pacto y se me vino esto a la cabeza, palabras del político belga Mark Skens, cuando definía de una manera magistral justamente la situación en este momento en Europa. Escuchar a Europa relacionada con un gusano, convengamos que rompe paradigmas, rompe pensamientos y habla justamente de si esa consideración no le pesa en este momento a España.
Bueno, el caso de España sí que es muy diferente en algunos países europeos. No olvidemos que en los países europeos ha habido pactos entre la socialdemocracia y los partidos conservadores, como el caso de Alemania es un ejemplo, y no ha pasado nada. Pero sí que es verdad que España siempre, esa socialdemocracia, como el Partido Socialista, que dejó de ser socialdemócrata, eso está claro, en su programa dejó de ser socialdemócrata, pero vivía de una tendencia histórica, y vuelvo a repetir, es esa guerra civil que no se dio, por ejemplo, en Alemania. Por lo tanto, en muchos países de Europa esos pactos eran muy normales, mientras que en el caso de España el Partido Popular y el Partido Socialista siempre tenían una política muy común, pero tenían que engañar a la población de que no tienen esa política común. No olvidemos el pacto 135 de la Constitución española, donde Partido Popular y Partido Socialista cambiaron la Constitución sin ningún referéndum, pero seguían haciendo que eran un bipartidismo, que eran oposición, que no eran iguales, algo que sigue, por ejemplo, como en Estados Unidos, Partido Demócrata y Partido Republicano, que sabemos que tienen la misma política, pero siguen engañando a la opinión pública que una cosa es diferente a otra. Pues eso pasaba en España, que no pasaba en otros países de Europa que se aliaron para hacer frente a la crisis del 2008. Finalmente se aliaron para hacer políticas no liberales, políticas de recortes y de austeridad. Eso se ha dado, pues en ese tema. ¿Qué ha pasado también? Que en otros países europeos, a diferencia de España, países europeos que sí que ha nacido desde la derecha, desde la ultraderecha, una crítica al impeachment, una crítica a la institucionalidad. En el caso de España, en los países, por ejemplo, del sur, como Grecia, como Portugal, perdón, lo que ha salido ha sido una crítica desde la izquierda, países que sí que han vivido en el sur de Europa dictaduras militares hasta los años 70 y por lo tanto en contra de ese elitismo, en contra de ese establishment, justamente son las bases populares, los movimientos. No olvidemos que en Portugal está un gobierno de coalición de izquierdas, o en Grecia, con todos sus problemas y su debate, el tema de Syriza. Esa es una diferencia que hay entre Europa del Norte y Europa del Sur. Porque también otro indicador es que Europa del Sur se está convirtiendo en los nuevos países satélites del centro de Europa, que es justamente Alemania y Francia. Y eso está haciendo que las clases populares se estén levantando críticamente contra ese proyecto europeo neoliberal. España es el cuarto país más poblado del Eurogrupo, la cuarta país que crece del PIB, de producción interior, del Producto Interior Bruto, y es ahora mismo un cambio en España podría tener sus cambios a nivel de Europa, pero un cambio crítico, un cambio con el establishment, y parece ser que el Partido Popular y el Partido Socialista no quieren hacer ningún cambio. Recién aludías a la irrupción hace 3 años de Podemos, Unidos Podemos como coalición política. Y yo pregunto hoy, ahora, a este año ya de desgobierno en España, ¿fracasó Unidos Podemos en el país? ¿Representaba una esperanza cuando irrumpía en ese panorama político? No, el tema de que fracasó Unidos Podemos, que es un discurso que totalmente está haciendo el Partido Socialista por no haber hecho el llamado sorpaso en las elecciones de junio, o está haciendo el Partido Popular, que el hecho de que un partido que tenga, en el caso de Podemos, porque la coalición fue con Izquierda Unida, que tiene ya más de 20 años de experiencia, pero el caso de Podemos con 3 años, que un partido salga a la escena electoral con sus problemas, con sus debates internos, con sus marchas atrás, pero que consiga 71 diputados o 5 europarlamentarios en el 2014, es una representación que no ha conseguido ningún partido de izquierdas alternativo, más allá de la izquierda del PSOE, desde el año 78. Podemos es un partido muy joven, Podemos es un partido que se aglutinaron mucha gente de golpe en los círculos, vinieron debates. Sí que es verdad que es un partido que tiene que definir incluso sus aspectos de programa ideológico. Hay un debate de que puede haber gente comunista, gente de una tendencia socialdemócrata, e incluso contradicciones en el tema de España, las naciones periféricas como Cataluña o el País Vasco. Por lo tanto, tiene que definir muchas cosas. Tuvo un salto muy importante a nivel electoral, pasó mucha gente de las luchas de calle, de movimientos sociales, al aparato institucional, pero las elecciones que ha habido en España, no olvidemos que ha habido 2 generales, no sabremos si habrá la tercera, hubo elecciones en algunas autonomías como País Vasco, Galicia, Cataluña, elecciones municipales, elecciones europeas, y eso ha llevado que Podemos se base mucho en el tema electoral y no haya profundizado mucho sus contradicciones internas, su programa, e incluso tener sus relaciones con los movimientos sociales. Una de las críticas que se hace es que se convirtió en un partido electoralista. ¿Perdón? Ese es el punto justamente. Voy a las críticas y a quienes dicen esto de Podemos y a quienes quieren asociarlo a Podemos a un fracaso cuando hace 3 años nada más aparecía en escena y ya ha logrado estos resultados. Preguntaba esto de que aún hay cosas para mejorar dentro de esa estructura de Podemos. ¿No es un reflejo
reflejo justamente de lo que está ocurriendo en el panorama político español, o no es una consecuencia en todo caso de todo eso que está pasando, de esa batidora, de esa coctelera de hechos que se da en la nación? Justamente yo creo que el tema y una de las críticas que tiene que hacer a Podemos, que el basarse en el aspecto electoralista, mucha gente, la opinión pública ha convertido que Podemos es un partido más del entramado electoralista, es presentarse a elecciones, hacer campañas cada X tiempo, ir a mi barrio, ir a mi pueblo cuando hay campaña electoral, y por lo tanto si se decía no a la casta, si era un proyecto como revolucionario en contra del modelo del sistema económico, político y en el caso de España, tenía que hacer una nueva política. La nueva política es hacer una política participativa de movimientos sociales, acercarse a barrios, a factorías, a universidades, y eso ha sido una de las críticas que se le ha hecho a Podemos, justamente, basarse en el tema electoral, pero olvidarse de otros espacios, como el caso de movimientos sociales. Es uno de los puntos que habría que criticar, ¿no? De justamente no basar solamente, o no aparecer solamente en televisión sus líderes, como Pablo Iglesias o Íñigo Rejón, también acercarse a las periferias, acercarse a los excluidos, acercarse a las clases bajas, a las clases trabajadoras, acercarse a diferentes instrumentos para recoger información como programa. Es decir, no solamente podemos hacer un discurso, ¿no? En el caso de Podemos se puede hacer un discurso de una manera, pero luego en la práctica hacer otra, porque eso, la institucionalidad, acaba criticando a Podemos en mucha opinión pública española. Te leí en un tuit y me quedé con esta idea. Los cambios no se miden en los pueblos, decías, por votos, sino por luchas sociales. Creo que ese es el mejor signo ya para cerrar nuestro análisis, quedarnos y detenernos en esas conquistas y en la importancia justamente de acelerar y seguir hilvanando el terreno de la lucha social para lograr resultados. Sí, yo justamente, así como para acabar, estuve viviendo en varios países de América Latina, tuve la experiencia de conocer el proceso de cambio en Bolivia, y quedé como bueno, pues alucinado, ¿no?, de la situación de los movimientos sociales, y creo que eso también se tiene que vivir en el caso del Estado español, que los movimientos sociales lleven agenda política. Hay movimientos sociales como el tema de la vivienda, pero el 15M actualmente ya quedó fuera de juego. Hay movimientos sociales que tienen que cuajar, movimientos sindicales, y tienen que ser los que lleven el aparato de lucha de las clases populares. Y en Bolivia pasó eso, movimientos sociales desde cocaleros, desde diferentes estructuras, desde mujeres indígenas, que son las que han llevado el proyecto de cambio del gobierno de Evo Morales. Y eso es lo que también tiene que hacer Europa. El problema es que en Europa está muy institucionalizada la política, y muchas veces es la televisión y las instituciones las que lideran, y no en la calle, como muchas veces son los que tienen que hacer ese trabajo comunitario. Y en América Latina, vuelvo a decir que creo que Europa tiene que aprender del sur, y esas experiencias en América Latina fueron alucinantes, y creo que pueden hacer mucho del trabajo de calle que es necesario actualmente en el Estado español. Esas luchas y esas demandas por las mejoras de la población, y que vayan construyendo un mundo mejor, un país mejor, con la situación económica que actualmente vive la gran mayoría de la población, el 99% que sufre actualmente las políticas neoliberales. Muchas gracias, Aníbal. Hasta un próximo encuentro. Gracias a vosotros por la invitación. Muchísimas gracias. Aníbal Garzón con nosotros, poniendo el punto en la I. Tiempo de abordar en este caso otras aristas. Hay toda una hipótesis y un trabajo por hacer. Sumamos ahora a nuestro análisis al señor María de Delas, director en este caso de Público.es, un medio de comunicación español. Muchas gracias, María. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado de intervenir en el punto en la I. El gusto es mío, enorme. En principio me gustaría hablar de la labor de los medios de comunicación en su país, de la responsabilidad en esta poca participación de las últimas elecciones y en esta responsabilidad de haber llegado al triste primer añito en España sin gobierno. ¿Cómo está ahí justamente parada toda la campaña mediática y todo el accionar, sobre todo los medios hegemónicos de comunicación? Pues tenemos los medios de comunicación, digamos, hay una parte de los medios de comunicación tradicionales de la prensa escrita que se encuentran en una fuerte crisis. Todos ellos muy homogeneizados,
están todos muy inclinados a la derecha, la mayor parte de los medios de comunicación de lo que fue la prensa escrita de siempre y que tiene sus versiones digitales. Y están afectados por dos cosas. Uno, por una crisis económica seria que padece España como toda Europa, y con una caída muy importante de la publicidad, y por otro lado una crisis de modelo, porque hoy en día pues Internet está ocupando gran parte del espacio. En medio de esta crisis, esos medios que se encuentran padeciendo una situación mala se encuentran como muy hipotecados por el poder financiero. Los empresarios de prensa han dejado de tener el papel que tuvieron en otro tiempo y es el poder financiero el que manda en estos medios de prensa. Y entonces están como sosteniendo las mismas cosas. Lo que se llegan a aparecer, las portadas de periódicos de siempre, como El País, El Mundo, que tenían posiciones a menudo contrapuestas, ahora tienen posiciones muy homogéneas y que han intervenido de una manera que ha parecido por lo menos decisiva en la crisis del PSOE y en hacer imposible cualquier gobierno de izquierdas en España. Muchas gracias por este análisis y por su tiempo. Muchas gracias, Marcela. Hola. Seguimos poniendo el punto en la I. Recortes y más recortes. Vamos a ir a lo cotidiano. Ayudas sociales. Ya no se dispensa de manera gratuita, por ejemplo, pañales a los discapacitados menores de 21 años. Se suprimió. El tijeretazo llegó al Fondo de Acogida y Atención a las Personas Inmigrantes y a la atención especial a niños con autismo, a mayores y personas con discapacidad. Si vamos a ver en el terreno de la cultura, con la ley Mordaza se multa por protestar y se controla también el esparcimiento, el renacer justamente de estas sociedades que se da en ese espacio público no va a ser posible en ese contexto que propone el gobierno. Se aumentó el IVA en espectáculos musicales, en teatro y en cine. Cuando hablamos de dependencia sumamos educación y sanidad. El gobierno de Rajoy recortó 10.000 millones de euros, hablamos de 3.000 millones de educación y 7.000 millones en sanidad. Esto sin debate previo, sin diálogo previo con sus ciudadanos, lo cual conllevó a una subida de tasas universitarias y de guarderías y la eliminación de ayudas estudiantiles y de becas. Hablamos de crisis humanitaria, tal como lo dicen y lo replican desde España, asociándolo a Venezuela. Veamos en suelo español qué pasa. 456 medicamentos han sido sacados de la financiación pública, retirados. Se han registrado 800 muertes por estos ajustes, por estos recortes, por este austericidio. Datos ofrecidos por la Asociación del Defensor del Paciente. Planteábamos en nuestras conclusiones, ya en el final del programa, el desarrollo de la hipótesis. Han tenido análisis, han tenido repercusiones, han tenido testimonios desde el lugar de los hechos. Hipótesis de trabajo hoy. España, el verdadero Estado fallido. ¿Cuándo se usa este término? Sobre todo en los medios de comunicación. Estado fallido. Se usa para aludir a la ineficacia de los gobiernos, a los vacíos de poder, a la violencia, a la falta de resultados en el sistema político. Hasta ahí España los cumple. ¿Por qué? Me pregunto, ¿no es violencia echar a la calle a una anciana, a familias con niños, a familias enteras? Los tristemente llamados desahucios en España no son hechos de violencia. No es violencia tener un país con el alto índice de desempleo que carga la nación española, sobre todo el más alto en lo que se refiere a índices de desempleo juvenil. No es violencia gastar 130 millones de euros en procesos de elecciones que hasta ahora han logrado cero y como consecuencia el desgobierno. España presume y dice tener una economía desarrollada, inserta en este mecanismo llamado Unión Europea, y sus habitantes exigen el fin de esas medidas que les impone la Unión Europea, el fin de la austeridad. Queda entonces allí un interrogante abierto. ¿Quién falla? Pusimos el punto en la I.